Amados hermanos, como siempre y hasta que el Señor quiera, les habla su hermano José Ramírez y quiero que escuchen el consejo que el Espíritu Santo me dio para su iglesia en esta madrugada mientras oraba al Señor, porque estamos en tiempos peligrosos de muchas encrucijadas espirituales en las que son muchos los que se desvían por caminos equivocados que nos llevan a la voluntad de Dios y que al final del camino se halla un final trágico. Por eso quiero comenzar leyendo Eclesiastés 10:19 que dice: por el placer se hace el banquete y el vino alegra el corazón de los vivos. El tema de hoy lo he intitulado ¿qué vino estás bebiendo? El vino es un elemento que tiene un lugar muy especial en las Sagradas Escrituras. Y estoy hablando en el sentido espiritual de este fruto de la vid. El vino causa un efecto embriagante que trastorna la conducta de quien lo bebe. Bíblicamente, el vino estaba presente en los palacios de los reyes, en las celebraciones de las bodas, en las casas, en las fiestas. En esos días el vino era parte de la tradición y de hecho aún lo sigue siendo y en muchos países también. El vino altera tanto la conducta como la personalidad de quien lo bebe. Pero hablemos del vino más bien en el sentido espiritual, en el sentido negativo y en el sentido positivo. Ese es el objetivo de esta palabra que me dio el Espíritu Santo hoy mismo. Entonces veamos las clases de vino que nos presenta las Sagradas Escrituras y nosotros decidimos si lo tomamos o lo rechazamos. El vino de Babilonia. Daniel y sus amigos, ellos propusieron en su corazón que no se iban a contaminar con el vino que les enviaba el rey de Babilonia, Nabucodonosor. ¿Y por qué? Si más bien en Israel era costumbre hasta hoy el beber vino. Y es que el vino de la Tierra Santa de Israel no es el mismo vino de Babilonia. El vino de Babilonia es vino de idolatría, de opresión, de esclavitud, que destruye todo lo que representa a Dios. Por eso Nabucodonosor, obviamente que esto fue el cumplimiento de una palabra profética de juicio que Dios promulgó contra Israel. Y destruyó el templo y se llevó todo el oro que había allí y lo trasladó a Babilonia. Las fiestas babilónicas eran ofrecidas para honrar a sus dioses paganos y generalmente esas fiestas terminaban en orgías desenfrenadas que a la final provocaron la ira de Dios. Daniel, él pidió al eunuco que envió Nabucodonosor para alimentarlos que se le diera agua en lugar de vino porque él sabía que este vino los iba a contaminar. Hay, amados hermanos, quienes no han entendido esto y están embriagándose con el vino de Babilonia, es decir, con el vino del paganismo, el vino del mundo. Y si Daniel se contaminaba con ese vino del rey, nunca hubiera podido llegar a ser el profeta de Dios que fue, ni hubiera podido interpretar la escritura en la pared. Esa es la razón por la que el mensaje revelado por el Espíritu Santo ya no se ve en los altares de muchas congregaciones. Ahora solo se oyen los mensajes que sacan del internet. Ya la mayoría de los predicadores no están buscando el mensaje en oración y en ayuno, sino que van y le piden el mensaje al Google. En Babilonia precisamente fue donde nació la astrología, por eso quiero que me oiga. Y ellos tenían un templo
llamado Zícurat, en donde contemplaban las estrellas, los astros, y se guiaban por la posición de los planetas y de las constelaciones. Eso está pasando en nuestros días, amados hermanos. He visto cómo este espíritu diabólico de Babilonia está ministrando en muchos cultos. Gente adivinando, guiado por un espíritu ocultista, por espíritu de Pitón, para hacerse pasar por el don de ciencia del Espíritu Santo. Jeremías 51:7 dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que engañó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Oiga como dice, de su vino bebieron los pueblos. Y esto es real, porque no hay un lugar sobre la tierra hoy en donde no se practiquen cultos de adivinación, de espiritismo, de hechicería, de magia, de vudú. He visto que hasta predicadores de renombre, amados hermanos, van a visitar tumbas de personas que fueron usadas por el Espíritu Santo en sus ministerios, dizque para recibir la unción que ellos tuvieron. Eso se llama espiritismo puro. Usted no ve a siervos de Dios ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento que fueran a visitar tumbas de los santos ya fallecidos. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivo. Y también, amados hermanos, he visto a supuestos apóstoles y profetas liberando ministerios y dones a las personas que asisten a sus reuniones al ponerles sus mantos encima. Esto tiene a muchas personas engañadas y a Dios, al Espíritu Santo, muy enfadado. En muchas de estas reuniones se hacen hasta regresiones espirituales y esos retiros tienen características de esas sociedades secretas en donde había un misterio, como los masones o los Illuminatis, que tienen cultos secretos, altamente secretos. Los ponen a que tengan sus mentes en blanco, que eso es una práctica hinduista. Por eso es que se le meten los demonios, porque tienen la mente en blanco. Nuestra mente no puede estar en blanco, nuestra mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. Isaías 26:3 dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Y 2 Corintios 10:5 dice: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Eso está pasando. Y espero que Dios abra tus ojos y tú puedas caminar con sabiduría, porque el tiempo es corto. Hay muchos engañadores, muchas personas cayendo en las redes del engaño y se van a perder a menos que se arrepientan a tiempo. Y el vino de Noé, mire, este vino es el de la falta de temor a Dios, de la degeneración y el deshonor. Les explico. Mire, Noé acaba de sobrevivir al diluvio universal. Él vio cómo murió todo aquello en que había vida. Solo él y su familia fueron salvados en el arca que él mismo hizo. Él mismo la construyó por orden de Dios y dirección del Espíritu Santo. Y cuando la tierra estaba seca, dice que Noé salió de la barca y plantó una viña. Él esperó ahí con paciencia que esa viña madurara, las uvas maduraran, hizo vino y esperó que ese vino se fermentara y se emborrachó. Las uvas no se vuelven vino de la noche a la mañana. Así Satanás estuvo trabajando la mente y el corazón del pregonero de justicia para arrastrarlo a las borracheras. Romanos 13:13 dice: no andemos en borracheras. Gálatas 5:21 dice que
Una de las obras de la carne es la borrachera. La borrachera hace errar el camino. Job 12:25 dice, van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hacen errar como borrachos. Y 1 Corintios 6:10, ahí Pablo dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Pero fíjese que Noé plantó la viña cuando la tierra estaba seca y las aguas se habían apartado de la tierra. Eso pasa con muchos pueblos que después de que pasan los juicios de Dios, así como pasó con Noé, vuelven a su vida de pecado. Vuelven de nuevo como la puerca que vuelve a revolcarse en el fango. He visto lugares donde ha venido un juicio de Dios, la naturaleza se mueve y en esos días tienen miedo, pero cuando pasa el tiempo vuelven otra vez al mismo pecado y hasta en proporciones mayores. Cuando la tierra está seca de ese rocío del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino, de la presencia del Espíritu Santo, es cuando las naciones se depravan más y se hunden en los pecados más abominables delante de Dios. Es allí en donde el aborto, el incesto, los crímenes, las brujerías, la idolatría, la corrupción de los gobiernos, el narcotráfico, el vudú y toda obra del diablo tienen un lugar eminente en la vida de esos pueblos. Bendito sea el Señor para siempre. La Biblia dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Dios mandó a Noé a que poblara la tierra después que hizo pacto con él, después que salió de la barca. Pero él se quedó en esa tierra y desobedeció a Dios. Así como le pasó al rey David, que precipitó su caída en pecado con Betsabé por haberse quedado donde él no debía quedarse. Y yo conozco a ministros, hombres y mujeres de Dios, gente que han sido usadas por Dios grandemente, que el Señor los ha mandado a salir de un lugar y no han obedecido a la voz del Espíritu Santo y cayeron trágicamente en pecados que abochornaron el Evangelio y avergonzaron el nombre del Señor Jesucristo. Noé no era cualquier hombre, él no tenía excusa. Dios hizo pacto con él, era un hombre de pacto. Él luego de salir de la barca dice que edificó un altar a Dios. Él conocía a Dios. Y es esto lo que nos dice que nosotros no debemos descuidarnos, no podemos confiar en nosotros mismos. No importa cuántas promesas Dios nos haya hecho, ni cuántas cosas hayamos hecho para Dios, el diablo no descansará hasta destruirnos espiritualmente y también físicamente. Esa viña que plantó Noé lo estaba preparando para el pecado, para la borrachera. La borrachera le hizo olvidar, o por lo menos tener en poco, esas aguas de juicio cuando caían del cielo por 40 días y 40 noches. Bendito sea el Señor para siempre. Él en su tienda se emborrachó y dice que se desnudó de sus ropas. Eso es lo que dice Apocalipsis 3:18, que tomemos de Dios vestiduras blancas para vestirnos y que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Llegará el momento que nos pasará si no atendemos a Dios, si caminamos en pecado y no nos volvemos al Señor a tiempo. Él va a desnudar a mucha gente, les va a quitar el vestido de la inmundicia y van a quedar desnudos a la intemperie, a la vista de todo el mundo. Así que el que confiese su pecado a Dios y se aparta, alcanzará misericordia. Y el hijo de Noé, llamado Cam, él vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos. Y los 2 hermanos de él estaban fuera de la tienda de Noé. Y cuando Noé se enteró de lo que había pasado, él maldijo a Cam por haberlo visto desnudo. ¿Y sabe algo?
las borracheras y cualquier otro vicio traen maldición sobre los hijos, daña a la familia. Los hijos terminan generalmente haciendo las mismas cosas que hicieron sus padres. Por eso hay que cortar toda cadena de iniquidad, toda raíz de pecado y de iniquidad. Nuestros hijos no pueden repetir nuestros mismos pecados ni nuestros mismos errores y no pueden caer en los mismos fangos y en los hoyos donde nosotros caímos. Los otros dos hijos de Noé, ellos se salvaron de ver la desnudez de su padre porque ellos estaban fuera de la tienda y por eso no fueron maldecidos, porque estaban fuera de la tienda de Noé. Qué importante, amados hermanos, es mantenernos alejados de las tiendas del pecado, de la iniquidad. Hay casas de las que nosotros tenemos que alejarnos. Hay amistades de las que nosotros tenemos que alejarnos, huir de ellos, e incluso familiares nuestros que se convierten en elementos irritantes, que se convierten en relaciones tóxicas, que se convierten en razones de dolor y de tristeza, en la que nosotros tenemos que huir, porque la palabra dice: salid de medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y el vino de Sansón, este es el vino de la traición al llamado de Dios al ministerio. Sansón era un nazareo desde el vientre de su madre. A él estaba prohibido beber vino y cortarse el cabello. Este era un voto sagrado para Dios, el voto del nazareato. Sin embargo, Sansón violó la ley del nazareato porque él se volvió un bebedor de vino, cosa que se lo prohibía el voto. Y además era un fornicario, le gustaba frecuentar prostitutas. Primera de Corintios 6, versículos 16 y 18, ahí Pablo dice: ¿no sabéis que el que se une a una ramera es uno con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Qué tremendo, mi hermano. Dios levantó a Sansón para que libertara a su pueblo, a Israel, a sus hermanos del yugo y del azote de los filisteos. Pero estos vicios lo hacían a él mismo esclavo del pecado. Y segunda de Pedro 2:19 dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dios libró muchas veces o varias veces a Sansón de sus enemigos, y no lo hizo porque Dios le apoyaba el pecado a Sansón ni estaba de acuerdo con sus vagabunderías, sino para que él se arrepintiera, y sin embargo no lo hizo. Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y en segunda de Pedro 3:9 dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Sansón fue engañado por el diablo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás nunca quiere un instrumento en la mano de Dios que traiga libertad al pueblo del Señor. Satanás no quiere que el pueblo de Dios sea libre. Y siguió Sansón en sus andanzas, creyendo que había escapado de la muerte varias veces porque era un tipo con suerte, hasta que llegó su encuentro con Dalila, la mujer que lo llevó a la ruina y luego a la muerte. Pero yo pregunto, ¿sería que Dalila tuvo algún poder para destruir a un juez de Israel? Pues claro que no. El poder se lo dio Sansón al diablo en su pecado. Y por otro lado, el Espíritu Santo se apartó de Sansón
y lo dejó solo ahí en sus propios caminos. Dalila lo sedujo para que Sansón le revelara a ella el secreto de su fuerza sobrenatural, y dice la Biblia que le descubrió su corazón. Mire cuánta gente están en el piso, han sido destruidas y están con grandes heridas hasta el día de hoy por haberle abierto su corazón a la persona equivocada, por haber entregado su amor incondicional a un ser humano, a una persona, y se vieron en la banquilla, se vieron en la realidad del dolor, de la decepción y de la traición. Solo a Dios, amados hermanos, debemos descubrir nuestros corazones, porque los hombres traicionan y te fallan cuando más los necesitan. Óyeme, te van a fallar los que más profesan ser tus amigos en el momento de tu dolor, de tu tristeza, de tu soledad, de tu enfermedad, de tu peregrinaje de tristeza, de dolor, de persecuciones. Te van a dar la espalda. A Moisés, el bebé, su propia madre lo arrojó en el río Nilo y lo abandonó. Porque llegará el momento que hasta tu propia madre, tu padre, los seres más queridos te van a abandonar. Pero ahí sigue hablando Dios en su palabra, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Dios recogió a Moisés, a ese Moisés abandonado por su propia madre, de las aguas de la muerte segura, y lo convirtió en un príncipe de Israel, en el libertador de su pueblo. Bendito sea el Señor. Dalila lo durmió en sus piernas. Por eso tenemos que cuidarnos de no dormirnos, porque el enemigo no duerme, es sagaz, te anda cazando, está al acecho. Cuídate, vela, ten cuidado, cuídate de ti mismo. Y cuando Sansón estaba dormido, luego que él le descubre el secreto de su fuerza, cogió unas tijeras y le cortó las crinejas. Y luego que le cortó las crinejas, llamó a los filisteos. Él no reaccionó al corte de la crineja porque estaba borracho, estaba bajo el efecto del vino de Dalila, del vino de la lujuria y del pecado. Y dice que los filisteos lo pusieron bajo cadenas, lo apresaron. La única manera que pudieron echarle mano fue cuando cayó rendido a los pies de una hija de Satanás, de un instrumento del diablo. Le sacaron los ojos y fue llevado a la tierra de Filistea y lo pusieron a moler piedras en esa tierra enemiga. Era el trabajo que hacían los bueyes o los asnos, es decir, que a un príncipe como Sansón lo pusieron a trabajar, a hacer trabajo de animales. Hasta ese punto puede llevar Satanás al hombre en su pecado. No importa qué grande sea, no importa qué credencial tenga, no importa qué trayectoria tenga en Cristo. Satanás no respeta eso. Y dice que lo arrastró hasta allí, hasta la molienda de piedra. Satanás arrastra al hombre, como dice Pablo en Romanos 1:28, que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bendito el Señor. Y dice la historia bíblica que a Sansón lo llevaron al templo de Dagón para hacer burla de él, pero Sansón clamó a Dios y Dios en su misericordia le oyó y le devolvió sus fuerzas, y él pudo derribar el templo pagano y mató a todos sus enemigos y tomó venganza por lo que le hicieron por sus ojos, y él murió con ellos. Es triste para un ungido de Dios morir juntamente con los impíos, morir de lo que mueren los que no temen a Dios, de los que mueren en su pecado, de morir de SIDA, porque el SIDA es para los promiscuos,
para los fornicarios, los infieles, los depravados, a menos que sea por razones accidentales, de que le inyecten, le pongan una inyección con la aguja contaminada o una transfusión de sangre. Yo he sabido de casos incluso de deportistas que se golpean al cabecear un balón y se contagian porque alguno de ellos tenía SIDA. Sansón murió cumpliendo aquello por lo cual había nacido un día, pero ese no era la voluntad de Dios para él. Él eligió su propio fin por su pecado. Está el vino de Belsasar. Las copas de Belsasar estaban llenas del vino de la lujuria, del desenfreno moral y de la ignorancia voluntaria de Dios. ¿Por qué? Porque en el reino de Belsasar había una lámpara de Dios llamada Daniel el profeta. Pero lo más trágico para este rey fue que usó las copas sagradas de Dios para llenarlas del vino de la inmundicia de Babilonia. Eso fue un sacrilegio, una falta de respeto, un reto a Dios que Él no le perdonó. Hoy hay muchos creyentes llenando sus copas del vino fermentado del mundo. Cuando vemos a cristianos compartiendo en reuniones y en fiestas con mundanos, en donde bailan música sucia e inmoral, blasfema, vulgar, en medio de borrachera del diablo. Esos son los mismos cristianos que critican al mundo, pero que a la vez van y se sientan con ellos, con esos blasfemos, a compartir de sus festines, de sus banquetes. Y luego, cuando van a la congregación, se ponen la máscara de santidad y vuelven a condenar al mundo y al mundano por las mismas cosas de las que ellos mismos disfrutan y participan cada vez que se les presenta la oportunidad. Romanos 2:1 condena a ese tipo de cristianos cuando les dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esta es la gente más hipócrita y falsa que puede haber dentro de la iglesia del Señor. Esos que tienen un doble discurso, una doble moral, una doble vida. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:19, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Belsasar tenía banquetes y borracheras mientras afuera de sus muros del palacio, de la ciudad, estaba el enemigo acechando, esperando para invadir la ciudad, para tomarla y matar a sus ciudadanos. ¿Sabes una cosa? Esa es la misma insensatez que veo cuando cristianos están entretenidos con las cosas del mundo, en los deleites y los placeres pasajeros de esta vida, mientras los pueblos están a punto de recibir los juicios de Dios por causa de sus pecados, y los atalayas de Dios, en lugar de estar trepados en las murallas, alertando al pueblo de las cosas que van a venir sobre la tierra, sobre los pueblos, para que se aperciban y se aparten del pecado y teman a Dios, lo que están es encerrados con los impíos en banquetes, en comilonas, en mítines y en comparsas en donde no está Dios. No entienden ellos de que Dios moverá y seguirá moviendo la fuerza de la naturaleza para sacudir este mundo impío, para ajustarle el cordel a muchas naciones y pueblos que se han vuelto paganos en extremo ante Dios. De que terremotos, tsunamis, inundaciones, tormentas eléctricas, tifones, rayos seguirán cayendo, granizos seguirán azotando la tierra, para que la iglesia de Jesucristo sea la primera en entender que es la mano de Dios y salgan como Noé moderno
a pregonar de parte de Dios, a anunciar los juicios. Mientras tanto, los profetas preferidos del mundo y de muchos creyentes le seguirán anunciando prosperidad, éxito, mansiones, dinero y carros de lujo. Hay pueblos para los que está próximo a venir una guerra civil, rebeliones. Eso lo dice Mateo 24, y lo peor para el mundo. Y para esos cristianos distraídos, lo peor es que el rapto los sorprenda en cualquier momento. En cualquier momento el rapto sorprenderá al mundo y a ese tipo de cristianos. Y ellos no van a oír la trompeta de Dios cuando suene, porque están escuchando otras trompetas, las trompetas de Belsasar, las trompetas de Belsasar. El diablo los tiene embobados, están entretenidos en las redes sociales, y en cuanto embeleco el diablo se ha inventado ver cantantes cristianos participando en festivales mundanos y en fiestas patronales. Eso parte del corazón del Señor. Y no solo los artistas cristianos, sino ver a cristianos metidos en ferias mundanas, comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, a los demonios. Eso es algo que no tiene justificación delante de Dios. Ver a predicadores y ministros del Señor adulando a los gobiernos y a los gobernantes, a los políticos, de la tendencia que sea. Eso es como tomar el arpa de David para tocarle a los filisteos y adorar a Dagón. Dios está airado contra los cristianos que se han embriagado con el vino de Belsasar, ese pagano, el blasfemo, el irreverente, el sacrílego. Dígame lo que me quieran decir, no me importa, pero mientras tenga vida y una gotita del temor a Dios, seguiré reprendiendo al diablo y denunciando al mundo y a las obras de maldad. Dice la Biblia que nosotros debemos apartarnos del pecado. Apártese, hermano, de esa vida alegre que te va a llevar a la tristeza y a la miseria, de esa vida loca que te va a llevar a las pailas del infierno. Esa no es la vida que manda el Señor Jesucristo a que nosotros debemos vivir. Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 7 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Este es un estilo de vida que el mundo no puede entender, nunca podrá comprender, ni podrá vivir, porque solo se puede vivir por la gracia del Espíritu Santo. Solo Él nos puede transformar y darnos esta nueva naturaleza para vivir conforme a la voluntad de Dios. Veamos el vino de Lot. Este es un vino que embriaga para que vivas entre los enemigos de Dios de manera complaciente. Es el que te vuelve un cobarde y te hace mirar hacia un lado para no tener que reprender lo malo que tú sabes que tienes que reprender. Lot no podía reprender a los habitantes de Sodoma porque él convivía con ellos. Él eligió ser un ciudadano de Sodoma en vez de caminar con Abraham, el padre de la fe, hacia la tierra prometida. Y se llevó a su familia a esa tierra pervertida. Dice la palabra que lloraba y se afligía por los pecados que se cometían en esa ciudad, pero no salía de ella. Dios tuvo que enviar a sus ángeles para que lo sacaran a empujones de esa tierra pagana y corrompida. En una cueva, óigame bien, sus hijas los embriagaron con ese vino que sacaron de Sodoma y terminaron acostándose con su propio padre y concibieron cada una de él.
Eso lo dice la Biblia. Eso yo no me lo he inventado. Es que sus hijas salieron corrompidas de Sodoma y Gomorra. Ellas salieron corrompidas con la cultura de Sodoma. Él no la sacó a tiempo antes de que fuera demasiado tarde. E incluso la mujer de Lot quedó en el camino convertida en una estatua, en una piedra de sal hasta el día de hoy. Esa historia se repite cuando los cristianos, en su falta de temor y de integridad delante de Dios, llevan a su familia a amar al mundo, esa Sodoma de siempre, o que meten a Sodoma en su casa y luego vemos a los hijos arrastrados por los vicios y por el pecado, porque estos Lots de hoy miraron a Sodoma como una tierra inofensiva, como una tierra deseable. No cometas ese error que cometió Lot. Aléjate del vino que tomó Lot, o lo vas a lamentar toda tu vida, tú y tu familia. Veamos ahora el vino de Getsemaní. Este vino es el vino que nos lleva a rendirnos a la voluntad del Padre. Este es el vino que te enciende en la pasión de Jesucristo, en donde gimes profundamente en intercesión, ahí en soledad, tú y Él solo. Este vino se convierte en gotas de sangre cayendo de tu frente, que habla de una profunda batalla contra el infierno. Es allí donde pagamos un gran precio para poder estar al lado del Señor. Segunda de Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. El vino de Getsemaní es amargo, claro, muy amargo, porque te revela todo lo que tenemos que sufrir para poder tener parte con los benditos del reino de Dios. Jesús vio que esa copa era amarga porque vio los látigos, vio los escupitazos, vio cómo los clavos le clavaban, le fijaban sus pies y sus manos a la cruz, vio cómo aquella corona de espina traspasaba su carne, su frente, su cráneo. Jesús no quería tomarlo, pero decidió tomárselo porque Él sabía que para eso había venido al mundo, para eso fue que el Padre lo envió, a morir por la humanidad. Por eso dice Pablo en Hebreos 5:8, hablando de Jesús: aunque Él era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Es allí en Getsemaní donde aprendemos a obedecer a Dios, donde nos rendimos totalmente a Él, donde renunciamos al yo y nos ponemos en las manos del Señor, y que sea Él que haga en nosotros. Nosotros, amados hermanos, tendremos que subir al Getsemaní a tomar de ese mismo vino, pero nosotros somos los que decidimos si lo tomamos o si lo rechazamos. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. Aquí hay que pagar un precio para llevar el evangelio de poder. Ese evangelio que cambia, que sana, que salva. Vale la pena sentir la amargura de ese vino que te amargará a ti, pero endulzará la vida de otros que van rumbo al infierno. Y el vino del nuevo pacto en Jesús. Este vino es el más glorioso que Dios le pueda servir a sus siervos. Es el vino de la comunión, el que nos hace partícipes de su reino en esta tierra. Este vino es el testamento de un nuevo y mejor pacto que el que tuvieron los santos del Antiguo Testamento. Este es el vino que nos hace recordar la muerte del Señor Jesús y por ende nos revela la herencia de salvación que tenemos en Él, porque esta salvación fue comprada con su propia sangre. Jesús dice: esta es mi copa, tomad. Eso quiere decir que la invitación a ser parte del reino de Dios está vigente. Mientras la iglesia esté en esta tierra, hay oportunidad de tomar de ese vino. Hebreos 7:22, ahí Pablo
Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mi querido hermano, mi querida hermana, incluso tú, amigo que oyes, puedes tomar lo que Dios te sirve en su copa para que tú bebas todas las cosas que Dios nos da, que hace con nosotros, y lo que nos sucede en el camino al cielo nos ayudan a bien. Cuídate, Dios te ama, Dios quiere que la iglesia del Señor se aperciba porque estamos a punto de alzar vuelo. El toque de la final trompeta está muy cerca. Dios te bendiga. Shalom.